Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos y bueno, antes de comenzar con esto, me gustaría pues compartirles quién fue Manuel Tolsá. Vamos a poner la presentación. A la par que la vamos escuchando, bueno, Manuel Tolsá tenía un nombre más grande, más largo, se llamaba Manuel Vicente Agustín Tolsá y Sarrión, y fue un escultor y un arquitecto que se hizo prácticamente aquí en la Ciudad de México con las obras que construyó. En general, la historia de vida es corta, vivió pocos años, pero él nace en Valencia, estudia en Valencia, en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y también en la de Madrid, y él viene desde el puerto de Cádiz, llega a la Nueva España a finales del siglo XVIII y llega con libros, con instrumentos de trabajo y trae también algunos moldes, algunas copias en yeso de las esculturas clásicas para la enseñanza de la escultura, la pintura y el grabado en la Nueva España. Finalmente, él va a llegar a ser como el director de lo que es hoy por hoy, lo que era la Real Academia de las Tres Nobles Artes, que hoy es la Academia de San Carlos y que fue el Hospital del Amor, que es este edificio que está detrás del Palacio Nacional. Él se casa con una dama veracruzana de la aristocracia que se llamaba María Luisa de Sánchez Telles Girón y procrea 9 hijos. Lo curioso es que de sus hijos casi no se sabe nada, muchos entraron y se enrolaron en las filas de los movimientos revolucionarios que hubo en el siglo XIX, pero realmente no se sabe mucho de su descendencia. Llegó a ser escultor, él llegó siendo escultor, pero el grado de arquitecto lo obtuvo aquí y es importante que se queden con este dato porque después les voy a comentar una cosa que pasó. Él tuvo varios oficios, fabricó muebles, era muy inquieto, fundió cañones y tuvo una casa de baños, una fábrica de coches, un horno de fundición y otros de cerámica, y fue empresario porque los materiales que él compraba para hacer todas las construcciones que ahora vamos a ver, pues él se convirtió en como que consolidaba sus proyectos y compraba todos los materiales que necesitaba. Él vivía, por cierto, en una casa que estaba en la Nueva España, que estaba justamente en lo que es el eje central y Hidalgo. Ahí vivía él, donde está el teatro, esa era su casa, y el hombre fallece en la Nueva España de una úlcera gástrica justamente en la Navidad de 1816. Se dice que su cuerpo está enterrado en la iglesia de la Santa Veracruz, y se dice porque, bueno, ya es una iglesia que creo que es obligado comentarles a ustedes que hubo un incendio en esta iglesia, que fue la primera que construyó Hernán Cortés en el siglo XVI. Este domingo que pasó y el 31 de agosto hubo varios incendios, y bueno, de por sí la iglesia ya se estaba cayendo, pues ahora ya le han puesto atención y parece ser que antropología ya la va a empezar de hecho la estaban restaurando, y parece ser que los incendios que se vinieron fueron provocados, y bueno, pues este es el lamentable incendio que vemos, que era necesario comentarlo porque fue ayer y antes de antier. Bueno, antes de entrar a lo que es la obra de dónde abrevó Manuel Tolsá, lo que es toda digamos, toda la técnica que trajo, hay que decir que, bueno, tiene antecedentes en el plateresco, no vamos a entrar mucho en detalle, pero entra en el plateresco en la mitad del siglo XVI y a principios del XVII. Luego también abreva también del barroco, de los varios estilos arquitectónicos que existieron, el salomónico, el estípite, el churrigueresco, el ultrabarroco y el anástilo, todos del siglo XVII al siglo XVIII. Como podrán ver, aquí tenemos 2 ejemplos muy clásicos, la iglesia de Ocotlán en Tlaxcala, que es hermosísima, que reúne justamente toda esta parte, digamos, de lo que es este tipo de corrientes arquitectónicas. Y si pueden ver, haciendo una comparación, en la Plaza de Salamanca tenemos nosotros un edificio que también guarda muchos de los elementos de la arquitectura neoclásica que ahorita vamos a ver. Y el neoclásico finalmente viene a finales del siglo XVIII, XIX y XX.
no se puede hablar de un corte tajante en cuándo comienza un estilo y cuándo termina otro, porque siempre va a haber entre uno y otro un desplazamiento. Por lo tanto, dentro de la plática que voy a seguir dando, vamos a ver cómo hay elementos del barroco que siguen conviviendo con el neoclásico y voy a presentar algunos ejemplos. Este es el Templo de la Soledad en Puebla, que tiene elementos neoclásicos, ahorita vamos a hablar de ellos. Los elementos del neoclásico en la Nueva España, que vienen, bueno, totalmente con Manuel Tolsá, que es el que trae todo esto. Él aparece frente a los excesos del barroco que ya comentamos, porque eran muy recargadas todas esas construcciones. En Francia se forma una corriente favorable al retorno de las formas clásicas puras, que tiene que ver justamente con la referencia que se tenían de los descubrimientos de Pompeya y de Herculano, de la Roma del siglo 79 después de Cristo, y que fueron de alguna manera, por eso se le llama neoclásico, porque esos fueron los clásicos, pero como viene una nueva corriente, que es el neoclásico, desde la cual se copian muchos de los moldes y muchas de las figuras y muchos de los estilos que se venían usando en la antigua Roma, pues por eso se le llama neoclásico. Ahora, el sentido, es muy importante esta parte de que el neoclásico era un nuevo orden que buscaba simetría, armoniosidad, creación de obras de buen gusto, decía Tolsá, y perseguía la estética más que la funcionalidad. ¿Y qué más que el edificio del que hablábamos y de donde trabajamos, que es el Palacio de Minería, del cual vamos a ver ahorita unas escenas, como para tener clarísimo lo que estos puntos, digamos, están manifiestos en esta obra de Manuel Tolsá. Finalmente, no quiere decir que Manuel Tolsá no haya ejercido otras expresiones artísticas, también estuvo en la pintura y en la escultura. Estos son algunas de estas imágenes nos muestran algunos de los elementos que ahorita voy a mencionar que son característicos de la cultura neoclásica, que son estas columnas, estos entablamentos. Esta es una foto de la antigua Roma y estas son algunos arcos de medio punto que también van a estar presentes en la obra de Tolsá. Yo creo que, sin entrar en mayores detalles, creo que sí es importante que tengamos en cuenta solamente 8 de los más relevantes puntos arquitectónicos que considera la arquitectura neoclásica. Aquí tenemos las columnas dóricas, las jónicas y las corintias. Hay para que ustedes las distingan, les voy a compartir una idea que una vez oí de una compañera de trabajo que decía que para distinguirlas, porque aparentemente pues todas parecen iguales, pero no, es el peinadito. Me gusta que ella haya usado esto porque el peinado, la más sencilla es la dórica, la de en medio, digamos, es la jónica, con estos roleos, y el corintio, que es la más sofisticada, que es como una columna pues con historia. Pero estas 3 columnas, estas 3 son las básicas y son las que Manuel Tolsá va a estar utilizando en sus obras arquitectónicas. El segundo elemento que también utiliza Manuel Tolsá va a ser las pilastras. Las pilastras son como columnas, pero están adosadas a la pared, están pegadas, no están sueltas, están pegadas. No es esto, por ejemplo, que es como de una manera más individual cada una de las columnas, sino las pilastras están pegaditas a la pared. Otro de los elementos son los techos o las cubiertas, que pueden ser planos, que pueden ser inclinados o rectangulares. Pueden ser de 2 aguas y determinaban mucho las características de los edificios. Creo que uno de los elementos más importantes y que se ve en muchos de los edificios neoclásicos que se construyeron en la Nueva España es el frontón. Hay todo este tipo de frontones, pero los clásicos en las construcciones romanas son estos, pero tenemos otros que también encontramos en algunas de las iglesias aquí en México, una de estas es Zacatecas, pero muchos de estos frontones, y lo tiene el Palacio de Minería, entre otros edificios que vamos a hablar de ellos, también tienen algunos relieves fundamentalmente de figuras romanas o de santos. Entonces, este tipo de frontones los va y los va a utilizar muchísimo Manuel Tolsá aquí en la Nueva España. Los arcos de medio punto, bueno, los arcos también fueron utilizados sobre todo para tener algunos claros dentro de las construcciones. Se usaron mucho, por ejemplo, en algunos de
perdón, de los edificios para espectáculos, como teatros, anfiteatros. Este es el anfiteatro de Las Arenas en Nimes, Francia, y todos estos elementos que yo les estoy ahorita compartiendo los vamos a encontrar. Las dovelas, que son un poco un elemento más bien como de adorno, que se construye, digamos, son bóvedas cilíndricas y que están arriba de los arcos de medio punto. Bueno, este es uno de los elementos más importantes que Tolsá copia y importa de la arquitectura neoclásica, porque son las cúpulas hemisféricas que las vamos a ver ahorita en las construcciones que él hizo aquí. Estas cúpulas, bueno, aquí hay una muy característica que es el Panteón de Roma, que mide 44 metros de diámetro, y pues Tolsá recurre mucho a estas maniobras arquitectónicas. Los vanos son como puertas o ventanas, son como nichos más bien que se utilizan para poner figuras, ya sea cristianas, santos, o simplemente para dar aire a las construcciones, aligeraban un poco esto. Estas son bueno, esta también es una arquitectura romana, y bueno, lo vamos a encontrar en muchas de las iglesias de aquí de nuestro país. Bueno, Manuel Tolsá no solamente construyó, o sea, proyectó, construyó y esculpió en la Nueva España, hoy Ciudad de México. Vamos a ver, entonces, entramos de lleno a lo que es justamente la obra de Manuel Tolsá en la Nueva España. Bueno, el Palacio de Minería, ya quienes entraron al principio pudieron darse cuenta que el Palacio de Minería fue construido a finales del siglo XVIII, y se termina justamente en 1813, justamente en el movimiento de independencia. Y es la obra civil más importante de Manuel Tolsá, porque fue la primera escuela de ciencias en América, las primeras manifestaciones por ejemplo, de las carreras, de las materias de geografía, de química, de matemáticas, de física, se dieron ahí. ¿Dónde está ubicado? Bueno, todo el mundo sabemos que está en la calle de Tacuba número 5, y estos son algunos de los recintos que se encuentran en el Palacio de Minería. El Palacio de Minería, como ustedes saben, tiene un patio central, un patio principal muy hermoso, que reúne justamente algunos de los elementos de los que estamos hablando. Están aquí los arcos de medio punto, aquí están justamente las dovelas o el almohadillado, están todas estas balaustradas que son típicas de la arquitectura Tolsá. Se dice que es la firma escultórica de Manuel Tolsá. Es todo esto que está en el segundo piso del palacio, incluso en el tercer piso del palacio, y estos últimos detalles que son adornos, que son copones o florones, los vamos a ver. Aquí están las columnas, aquí hay un tipo de columna dórica, aquí hay un tipo de columna jónica, y bueno, en el caso del Palacio de Minería, que están pareadas, y aquí son 3 en los extremos, pero quienes han estado en el Palacio de Minería, no exactamente en los días de feria, porque hay muchísima gente y además hay muchos stands, pueden darse cuenta justamente de la magnificencia de este bellísimo edificio que está bajo el resguardo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Aquí están los vanos, estos son los vanos de los que yo les hablaba, los entablamentos que también de los cuales echa mano Manuel Tolsá. La construcción del Palacio de Minería, como yo les digo, duró 16 años, comenzaron clases en 1811 y es absolutamente, recupera todos los elementos de la arquitectura neoclásica: perfección, grandeza, simetría y armonía. Tiene una superficie más o menos de 7.470 metros cuadrados y tiene 3 fachadas, como saben, una que da al Callejón de la Condesa, otro que da a la calle Filomeno Mata, y otro que da justamente a la calle de Tacuba, que fue una de las avenidas más importantes desde hace 700 años, que era Tlacopan, que era la salida a tierra firme. Entonces está ubicado en un lugar, estaba ubicado en un lugar estratégico, muy cerca de hoy el eje central. Y bueno, aquí me gustaría reparar, porque estas primeras, Manuel Tolsá llega aquí a la Nueva España siendo escultor, pero aquí, en la ciudad, es donde él adquiere, digamos, su título, por llamarle de alguna manera, de arquitecto.
Y esto lo hace tener como algunos ciertos errores, si podemos llamarle, cuando crea o cuando proyecta y construye el Palacio de Minería, porque justamente, no sé, justamente en el año que él muere, que fue en 1816, pues el Palacio de Minería se estaba hundiendo. ¿Por qué? Porque él no había estudiado el terreno, estamos en un suelo fangoso, como ustedes saben, la Ciudad de México, Tenochtitlan, pues eran lagos, eran 5 lagos, entonces, bueno, el Palacio de Minería se estaba realmente hundiendo, y en los años 50 hubo un abandono muy fuerte por parte de las autoridades del Palacio de Minería, y no es sino hasta los años 70 cuando la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería pues se compromete y hacen una restauración muy fuerte del Palacio de Minería que termina en los 76. En 1976. Tiene 3 plantas, tiene 3 bibliotecas muy interesantes, el acervo histórico, el Antonio M. Anza y el centro de información, un vestíbulo que es visitado por casi 500 personas diarias porque está la colección de meteoritas más importantes, de meteoritas férreas más importante en el mundo como colección. Tiene unas salas de exposiciones temporales, donde nosotros tenemos siempre un programa anual que se está presentando y cambiando 3 o 4 exposiciones al año, y el Museo Tolsá, que tiene 7 núcleos temáticos y que fue remodelado justamente cuando se cumplió, a raíz del cumplimiento de los 200 años del Palacio de Minería. Entonces, en el 2013 y 2014 fue remodelado. Estos son varios de los recintos del Palacio de Minería, no me voy a detener aquí, pero sí es importante que sepan que en el Palacio de Minería están las oficinas de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, que el próximo año cumple 50 años, porque es la división más antigua dentro de la UNAM, dentro de la parte de la División de Educación Continua. En la parte de arriba está el torreón, justamente donde está el triángulo que yo les hablaba, y ahí está el taller de restauración del acervo histórico. Estas son algunas de las bellísimas espacios del Palacio de Minería. La del medio es el Caballito. Adelantándome un poquito a lo que es la parte de la escultura de Manuel Tolsá, creo que es importante mencionar el Caballito porque es su obra escultórica por excelencia, está frente al Palacio de Minería. Como ustedes saben, fue restaurado en el 2013 por la errónea aplicación, le pusieron ácido nítrico y para supuestamente limpiarle la pátina, que fue un error porque realmente la pátina es una característica que el tiempo se la da, que no hubiera habido necesidad de hacer eso, pero bueno, estuvo tapado, estuvo cubierto casi 2 años hasta que finalmente fue ya como destapado y bueno, entrar en la reconstrucción del Palacio, del Caballito, no creo que tenga mucho caso. Otro de el Caballito, nada más vale la pena decirles que pues es un monumento muy importante y ubicado en una plaza muy importante. Una de las obras también muy importante, pero religiosa, que terminó de construir Manuel Tolsá, fue la Catedral Metropolitana. La Catedral Metropolitana no fue la inicial, fue la que ven ustedes del lado izquierdo, que era una capilla muy pequeña que estaba construida justamente sobre todo lo que era el Templo Mayor, sobre las piedras de los edificios de los mexicas. Y pues esta catedral duró muchísimos años su construcción, casi 218 años, entraron 16 arquitectos y tiene una plancha más o menos de 22,000 metros cuadrados, pero tiene 109 metros de largo y 59 de ancho y 60 metros de altura. Tardó prácticamente 3 siglos en construirse y había un arquitecto que se llamaba Damián Ortiz de Castro, de finales del siglo XVIII, que él se muere y entonces entran a un concurso para ver quién termina la obra. Él se murió muy joven, a los 43 años, y bueno, finalmente a un concurso, si se puede decir así, y al que le dan el proyecto pues es a Manuel Tolsá. ¿Y qué es lo que se necesitaba en la catedral? Pues se necesitaba en la catedral algo más decoroso, algo que realmente la hiciera más elegante y más armoniosa en términos de lo que se necesitaba ya en la Nueva España. ¿Qué es lo que hace Manuel Tolsá? Bueno, aquí tenemos uno de los principales elementos que hace Manuel Tolsá, es justamente la cúpula de la catedral,
¿Qué es lo que hace? Bueno, él la cambia y porque era muy insignificante y muy pequeña y no armonizaba con el resto de la construcción, entonces la quita y hace un anillo más grande, mayor, con una linternilla, ¿sí?, más alta y con todos los elementos aquí de las pilastras, como vemos. Toda la balaustrada del palacio, de la catedral, la coloca Manuel Tolsá. Y si se fijan, yo les quise poner aquí una imagen, porque esas cúpulas francesas, esta cúpula que tiene la catedral, como va a tener otra que vamos a ver más adelante, tienen mucha similitud con una cúpula francesa como la de los Inválidos de París. Es también una cúpula hemisférica y también tiene remates neoclásicos en todo lo que es el edificio. La siguiente, perdón, la cúpula hemisférica, pues en el caso de la catedral es octagonal. Esta es por dentro, ¿no? Esta es por dentro, y bueno, aquí la podemos ver en todo su esplendor. Estas fotos fueron tomadas desde arriba, en una visita que hicimos a la catedral, y bueno, con todo el miedo, pero yo tomé varias fotos un poco atrevidas de la catedral, pero aquí se puede ver en todo su esplendor lo que es la cúpula que proyectó e hizo Manuel Tolsá. Los contrafuertes son estas partes de los edificios que los hacen como recargarse y asegurarlos, ¿no? Sobre todo en una ciudad donde, aparte del agua que nos caracteriza, ¿verdad?, en el suelo, pues están los temblores. Estos los puso Manuel Tolsá, digamos, para que digamos, la catedral tuviera mayor fortaleza, y algunas son así y otros son invertidos. Estos los pusieron en la catedral. Todo esto que yo les estoy platicando, ojalá tengan algún día la oportunidad de visitarlo, porque pues es digamos, como una ligera repaso sobre las obras de Manuel Tolsá. Otro elemento de tolsiano son las 3 esculturas que estaban, y digo estaban porque cuando vino el temblor del 2017, que estaban sobre la fachada del reloj, en la fachada central, se cayó una de ellas, que fue la de la Esperanza, y entonces ahora las están restaurando, pero ya no van a poner las originales, porque pues simplemente es toda una joya, digamos, de la arquitectura, digamos, de la Nueva España, y ya no van a poner las de estas. Así fue como quedó, se destruyó totalmente, así son algunas se quedaron nada más la fe y la caridad, las otras no, aquí están ya tratando de quitarlas. Y bueno, hay un video que yo no se los voy a poner, pero hay un video muy, muy fuerte de la gente que anda en la Plaza de la Constitución y que ve justamente la caída de la Esperanza, ¿no? Entonces ya no se van a sustituir, se van a sustituir por otros moldes. Lo que les comentaba también en el Palacio de Minería es que en este edificio religioso, la balaustrada, justamente, que es la firma escultórica de Tolsá, le dieron al templo de la catedral pues una gran elegancia y una prestancia, y además se colocaron varios tipos de florones, como ven aquí, son diferentes, tiene diferentes en la catedral. Las balaustradas, como podrán ver, están también en todo lo que es el campanario, y bueno, vienen en el Palacio de Minería, que ya se las mostré, y que ahorita vamos a ver otros edificios que también las contemplan. Estos son algunos de los adornos que pone Manuel Tolsá, remates, ¿no? Remates que ponen los edificios. Otra de las construcciones que hizo Manuel Tolsá es la casa habitación, que era una casa habitación, el Palacio del Conde de Buenavista, que también fue llamado Marqués de Buenavista o Casa de Pinillos, y hoy es el Museo de San Carlos, que todo mundo en algún momento hemos estado, está en Puente de Alvarado, número 50, la colonia Tabacalera, y aquí hay una pequeña placa que dice que esta fue la casa del Marqués de Buenavista, edificada a principios del siglo XIX por el arquitecto Manuel Tolsá. Tiene los mismos elementos, como podremos ver, aquí están las pilastras, aquí están las columnas, ¿sí?, de tipo dórico, aquí está toda la balaustrada, aquí están todos los remates que él utiliza también en este edificio, y bueno, aquí no hay ningún frontón, pero bueno, guarda muchos de los elementos. Lo más trascendente de este edificio dentro de las construcciones que hizo Manuel Tolsá es que tiene un patio muy, digamos, en forma de óvalo, que es muy característico.
Aquí tiene las columnas, aquí vemos toda la balaustrada, todos los copones. Estas son las columnas que ya hemos visto, que son las columnas jónicas, y esta es la parte superior. Aquí está una escalera pequeñita, pero que también guarda todas las balaustradas. Y este edificio, este inmueble, antes de que fuera de alguna manera como nombrado o tomado por el INBA para hacer como el museo que les comentaba, pues fue casa habitación de Antonio López de Santana, fue también de un mariscal, de un general francés que estuvo con nosotros que estuvo presente durante la invasión de México de los franceses de 1832, fue propiedad de la tabacalera, fue oficina de la Lotería Nacional, fue secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, fue la escuela preparatoria de la UNAM número 4, y no es sino hasta 1966 que lo toma el Bellas Artes y ya lo catalogan como el Museo Nacional de San Carlos. No solamente, es un museo muy importante porque reúne obras de muchos periodos, de muchos estilos, como góticas, renacentistas, manieristas, barrocas, neoclásicas, románticas y del realismo español, pero también tiene varias esculturas clásicas también que se encuentran dentro del museo. Esta es la parte posterior del edificio, que también guarda las pilastras, como vemos aquí. Vemos también aquí las columnas típicas, todos estos pequeños espacios donde él vuelve a poner las balaustradas. Aquí hay un pequeño frontón y este es el segundo piso del edificio. Otro de los edificios que construye Manuel Tolsá en el centro histórico es la casa del Marqués del Apartado. Más o menos los años de construcción se supone que son estos, y este está en el corazón de la ciudad prehispánica de México, Tenochtitlan, en Donceles y República de Argentina, frente al Museo del Templo Mayor, en el centro histórico. Lo pide, se lo piden a Tolsá, lo pide un aristócrata de la época, porque quería hacer tan solo una casa solariega, una persona que se llamaba Francisco Manuel Cayetano de Faguaga y Arosqueta, y bueno, le pide a Tolsá que le construya esta casa. Él fue designado como el apartador de oro y plata. ¿Qué era esto en la Nueva España? Pues era quien se encargaba justamente de cobrar el quinto real, que era el impuesto que se le tenía que dar correspondiente a la corona española. Es un edificio también de cantera, como los otros construidos por Manuel Tolsá. Tiene un basamento y 2 pisos, aquí como podremos ver, el basamento y los 2 pisos, y también tiene un ático. O sea, tiene estos mismos remates que tiene el Palacio de Minería. Yo siempre he pensado que es un palacio de minería chiquito. Volvemos a repetir, aquí están sus pilastras, aquí en estos balcones están las balaustradas, aquí hay un frontón que remata con este ático también. Y bueno, en este caso es un frontón triangular. Este es el edificio visto desde yo creo que todo el mundo lo hemos visto cuando hemos estado en el Museo del Templo Mayor. Este edificio, como muchos de los que fueron construidos en aquella época, ha sido también muchas cosas. Fue la Secretaría de Instrucción Pública, la Lotería Nacional también, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, la CONASUPO, algunas oficinas de la SEP, y hasta el gobierno anterior estuvieron ahí varias entidades de Conaculta, como la Antropología, fue el FONCA, Educal, y actualmente no sé realmente qué hay, no sé qué ha pasado con este nuevo gobierno, como lo que le han asignado, pero solamente está como el cascarón. O sea, se le respeta toda su fachada, pero no sé que todavía, o no se sabe qué es lo que va a haber ahí. Otro de los edificios que construyó Manuel Tolsá es, no el edificio, dentro del Templo de la Profesa, que yo creo que todo el mundo hemos visto, está sobre la calle de Madero, antigua calle de Plateros. Es este edificio que fue de la Compañía de Jesús, y aquí residían los jesuitas, hasta que fueron despedidos en 1767, a finales del siglo XVIII. Y bueno, en esta iglesia, ¿qué es lo que vamos a encontrar que construyó Manuel Tolsá? En primer lugar, hizo el retablo, o sea, lo sustituyó por uno barroco.
Aquí están los elementos, los mismos elementos que hemos estado viendo. Aquí están las columnas, están las columnas jónicas, están estos pequeños entablamentos, está este nicho que tiene un rompimiento de gloria dorado, y en medio, bueno, está la figura de San Felipe Neri, que fue uno de las personas, digamos, que llegaron por para vez con los jesuitas. Está dedicada a él esta iglesia, y tiene algunas figuras de algunos santos. Y bueno, aquí hay son elementos neoclásicos, pero no deja de estar presente también un barroquismo, porque es un retablo muy cargado. Este es un edificio una iglesia que a mí me gusta mucho recomendar, porque tiene muchísimo arte religioso. Tiene una pinacoteca que posee grandes obras de los grandes pintores novohispanos, como Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, los hermanos Rodríguez, Juárez, el caso de José de Páez, entre otros muchos, y vale la pena porque tienen vistas guiadas. Entonces, es una joya esta iglesia. Otra de las cosas que hizo Manuel Tolsá en esta iglesia de la Profesa es el altar de la Purísima Concepción, que es Es una réplica de la Virgen de la Purísima Concepción. La original está en la Catedral de Puebla, está en uno de los altares laterales de la iglesia, es de madera policromada, y bueno, finalmente también tiene toques del barroquismo tolsiano. Por cierto, una réplica de esta se encuentra en el Museo Manuel Tolsá del Palacio de Minería, del que ya les hablé anteriormente. Bueno, otro de los templos en donde estuvo la mano de Tolsá es justamente el templo de Santo Domingo. Este está ubicado en la Plaza 23 de Mayo, esquina República de Brasil. Esta es una fotografía de cómo era aquí es donde estaban todos los portales de los escribanos. Hoy por hoy está aquí las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, pero fueron de la aduana. Y este es originalmente el Templo de Santo Domingo. Hoy lo vemos así, hoy luce así. Y aquí pues tenemos, yo creo que todo el mundo ha pasado por allí. Fue un templo dominico del siglo XVII y XVIII. Y aquí tiene una fuente dedicada a doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y aquí, ¿qué fue lo que hizo Manuel Tolsá? Bueno, él reconstruyó el altar mayor, porque fue una iglesia que estuvo abandonada mucho tiempo, pero vean los elementos absolutamente neoclásicos aquí que Manuel Tolsá pone, digamos, en juego. Está, en primer lugar, las columnas. Estas son columnas sencillas, pero son columnas jónicas, pero son planas. Está este pequeño baldaquino que se va a repetir en la Catedral de Puebla, pero aquí es uno pequeñito. Todas estas columnas neoclásicas. Aquí tenemos un pequeño frontón, digamos, arriba del primer entablamento, y acá tenemos un frontón triangular, y los elementos de Tolsá pues siguen estando presentes. Aquí están unas pequeñas pilastras, que son las que yo les comentaba. Y bueno, es muy recargado, es un altar mayor muy recargado, pero que finalmente pues se ve la mano de Manuel Tolsá. Es como digno de mencionarse que si nosotros hacemos unas visitas a varias de las iglesias que tenemos, no solamente en la Ciudad de México, sino en el interior de la República, vamos a encontrar los dos elementos muy combinados. Muchos de los altares, muchos de los retablos están mezclados entre lo que serían barroco y neoclásico. Entonces es es medio ecléctico entrar a las iglesias y ver este tipo de arquitectura en un mismo espacio. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos otro altar dentro de esta iglesia de Santo Domingo, que bueno, pues es completamente barroco, ¿no? O sea, tiene un retablo con algunos elementos neoclásicos que a lo largo de los años han tenido varias restauraciones, y bueno, se combinan, se quedan los dos estilos. Aquí vemos que se menciona afuera de la iglesia que el templo data del siglo XVIII, que es una obra de Pedro de Arrieta, pero que el retablo, que es la obra de Manuel Tolsá.
Aquí está sepultado Fray Servando Teresa de Mier y bueno, es una vueltecita por ahí, también es muy lindo. Ahí justamente de ahí salía el camino de tierra adentro, hay una placa que dice que de ahí de esa plaza salía el camino real de tierra adentro. Otro de las construcciones es el santuario de Nuestra Señora de Loreto. Esta es una iglesia bellísima, muy sobria en su fachada, tiene aquí 2 torres, fue un templo jesuita, se encuentra en la plaza de Nuestra Señora de Loreto, tiene muchos nombres esta calle, es la plaza de Nuestra Señora de Loreto, o la segunda calle de San Ildefonso, o la primera de San Antonio Tomatlán, que fue uno de los barrios, o la continuación de la primera calle de Rodríguez Puebla en el centro histórico. Este es interesante porque en el siglo XVII había un padre italiano que trajo una imagen ahí, que es la imagen de Nuestra Señora de Loreto, y que se encuentra en Lombardía, como yo menciono aquí, pero con esta virgen venían los planos para construir un templo, exactamente al que se tiene por allá, que se llamaba la Santa Casa de Loreto de Italia. Pero lo curioso fue que estos planos no llegaron a la Nueva España, sino que fueron enviados a Tepoztlán, motivo por el cual pues no se pudo construir la iglesia como se quería, pero fue construida una pequeña capilla levantada por este jesuita que se llamaba Salvatierra, y bueno, inmediatamente abrió el culto cristiano, y hubo tal devoción de esta virgen que, bueno, construyen finalmente este templo que se construye y se reconstruye en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII. ¿Qué hizo Tolsá aquí? Lo que hizo Tolsá fue la parte, proyectó digamos, lo que es en la parte frontal, frontón, aquí, la parte aquí no lo vemos, pero lo vemos en la anterior. Pero lo que él proyectó aquí es otra de las cúpulas hemisféricas de las que hemos estado hablando. Esta cúpula la proyectó, no la hizo Manuel Tolsá, pero fue proyectada por él, y si se fijan ustedes, guarda la misma fisonomía que puede tener la catedral y la que vamos a ver posteriormente en el Hospicio Cabañas de Jalisco, de Guadalajara. Es una iglesia muy bonita, yo les recomiendo para que la visiten. Yo quise incluir digamos, esta escena urbana, porque una vez que andaba yo dando la vuelta por ahí y estudiando, pues me encontré a alguien que se mudaba, y pues me pareció genial ver a un animalito de estos cargando todo el menaje de alguna de las personas que se cambiaban. Es un chascarrillo, pero pues me encantó ver esta imagen tan urbana y a la vez no tanto. Otra de las cosas que construyó Manuel Tolsá fue la celda o pabellón para la marquesa de la Selva Nevada. ¿Quién fue esta señora? Esta señora fue de nombre doña Josefa Antonia Gómez Rodríguez de Pedroso, porque así se llamaba su esposo, y esta señora era una señora también de la aristocracia que había heredado un marquesado en la época bueno, ustedes saben que en la época de Hernán Cortés se hizo y él y sus soldados hicieron una repartición del botín que habían obtenido de las mejores tierras, ¿no? Entonces, no solamente obtuvieron la tierra, sino los trabajadores, que eran los indígenas que explotaban. Y estas tierras pasaron de Cortés y de sus soldados, pasaron ya sea por adjudicación directa o por una venta simulada a 4 personajes de la nobleza, entre ellos los marqueses de la Selva Nevada, las marquesas de la Selva Nevada, el conde del Valle de Orizaba y el marqués de la Colina. Entonces, a finales del siglo XVIII, pues el rey español Carlos III le concede al esposo de ella este marquesado, y entonces a la muerte del señor, esta era ella, y a la muerte de su esposo, ella hereda todo esto y decide como irse a Querétaro, con sus 2 hijas, a resguardarse, a quedarse en un convento. Finalmente no lo logra, pero entonces lo que le pide a Tolsá es que le construyan una celda, y esta celda es la que le construye a ella. Aquí vemos otra vez este entablamento, vemos las pilastras típicas y las columnas típicas de Tolsá, y finalmente ella no se queda aquí, y lo podemos encontrar nosotros justamente atrás del templo de Regina Coeli. Viene siendo parte hoy en día de lo que es la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es más,
esta celda está convertida en un restaurante, en un restaurante escuela, justamente de la Universidad del Claustro, que se llama Céfiro. Entonces, nunca se usó por parte de la marquesa esta celda, pero bueno, ahí quedaron vestigios de ella. Bueno, aquí hay un detalle curioso que yo encontré, que el recibo de honorarios de Manuel Tolsá por 1,000 pesos, que fue extendido a principios del siglo XIX, a casi de 2 años de terminada la celda, que contemplaba no solamente el pago por la celda, sino que también obras de arreglos del jardín del convento de Regina Coeli, donde se encuentra en el mismo predio esta celda, y otro proyecto para las Terestas de Querétaro que nunca construyeron, justamente donde se quería ir la marquesa. Pero pues 1,000 pesos, ¿no? 1,000 pesos fue por todo eso. Y aquí está el recibo que firma Manuel Tolsá. Otro de las, bueno, hasta aquí son las construcciones que se tienen más o menos identificadas en la ciudad de lo que era la Nueva España, hoy Ciudad de México. Pero Manuel Tolsá también, la mano de Manuel Tolsá estuvo en otras construcciones, como en la Casa de los Condes de Rula en Guanajuato, que es un estilo neoclásico con su frontón, aquí están todos sus pequeños frontones, este es diferente, semi redondo, y también tiene sus columnas, sus pilastras, y aquí tiene también, aquí están las columnas, bueno, sí, aquí están las columnas de tipo jónico, y lo curioso es que este edificio, ahí hubo un encuentro entre el presidente Calderón y el Papa cuando estuvo por aquí. Cuando estuvo el barón Alejandro de von Humboldt y que se hospedó en este recinto, él dijo que podría servir de adorno en las mejores calles de París o de Nápoles. Pues sí, realmente es una construcción preciosa que sigue en pie, muy elegante, muy simétrica, con mucha luz, muy sobria. Otra de las construcciones que proyectó Manuel Tolsá es el Hospicio Cabañas para Niños Desvalidos, que si volvemos a ver, aquí está la cúpula, esta cúpula hemisférica, aquí están, no la hizo Manuel Tolsá, la terminó un contemporáneo del español que se llamaba José Gutiérrez, pero vemos la linternilla, vemos todos los remates aquí que usa Manuel Tolsá como adornos, vemos aquí en la parte de arriba, en este caso redondo, toda la balaustrada, todos los balcones aquí, y todas estas entradas también de arcos de medio punto, en fin, vuelve a estar la mano de Tolsá aquí. Esto no tiene que ver con Tolsá, pero me pareció importante verlo ya que estábamos allí, ya que estaba yo viendo las construcciones que hay en Jalisco, en Guadalajara, pues está este otro muy conocido teatro de Degollado, que lo construyen, digamos, a la mitad del siglo XIX, pero que guarda muchos de los elementos de la arquitectura neoclásica, con este frontón, con estas figuras en relieve, con estas columnas muy importantes también usadas ahí, con estos roleos. Y bueno, el teatro se llama Degollado, ahora se llama Degollado porque se llamó Juan Ruiz de Alarcón, porque fue a nombre, lo quisieron dedicar como a este político y militar liberal guanajuatense que era José Nemesio Francisco Degollado. Esta es una típica construcción neoclásica. En la ciudad de Puebla, ¿qué hizo Manuel Tolsá en la ciudad de Puebla? En la ciudad de Puebla, en el centro histórico que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987, pues está dentro de esta ciudad está la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que se tardó 74 años en construir y fue consagrada 4 años después de la de nosotros. Tolsá construyó el altar mayor o baldaquino, que es verdaderamente un pastel, que es su construcción duró más de 4 años y se bendijo hasta 1819, después de fallecido Manuel Tolsá. Y bueno, aquí vemos también este rompimiento de gloria, este baldaquino enorme, que como les digo es una masa enorme, con todos estos elementos de las columnas, con todos estos elementos acá están las columnas, estas son un poco más complicadas, son corintias, pero este baldaquino pues sobresale en todo lo que es la nave mayor de lo que es la Catedral de Puebla. Por último, tenemos que él no solamente, esto fue en la parte, digamos, de construcción, pero también él hizo una serie de culturas policromadas, de esculturas en los altares y retablos de las iglesias que hemos estado viendo y que seguramente cuando ustedes tengan el tiempo y se pueda, pues darse una vuelta por estas construcciones que les he comentado, se van a dar cuenta que está la mano de Tolsá ahí. Él fue indudablemente, antes que ser arquitecto, fue escultor. Lo antecedieron algunos otros como Santiago Sandoval,
José Arias, y los poblanos Villegas, que fue muy conocido, Zacarías. En fin, estas son algunas de las esculturas neoclásicas que vemos en algunas de las, digamos, de las iglesias, sobre todo fundamentalmente aquí en la Ciudad de México y en el interior. Bueno, los trabajos escultóricos, como ya dijimos, está el caballito haciendo un resumen, están las virtudes teologales, que ya las vimos, todos los santos que tienen, tanto en la Torre Oriente como en la Torre Occidente de la catedral, hay muchísimos santos que fueron construidos, fueron proyectados y construidos por él, esculpidos por él. Lo de Puebla, que ya lo comentamos, la Dolorosa que está en la Profesa. Y bueno, otra de las esculturas que él hizo basada en cobre es la de Hernán Cortés. Hernán Cortés le encargaron, el conde de Revillagigedo le encargó este trabajo a Manuel Tolsá. De ellas nada más se encuentran, que se conozcan, 3 esculturas. Una de ellas se encuentra en el Hospital de Jesús, que está ahí en Pino Suárez, que es hermosísimo edificio esta es la escultura que se encuentra ahí. Otro se encuentra en el Museo Arqueológico Guaunáhuac, en Cuernavaca, que no sé si ya está abierto porque sufrió muchas averías con el temblor, y otro se encuentra justamente en el Museo Tolsá. También tuvo muchos trabajos que hizo en orfebrería Manuel Tolsá. Diseñó candelabros dorados a fuego con acabados muy finos, con vasos, con ornamentos, con muchos que fueron de alguna manera colocados en los altares. Este es el estilo Tolsá, que fue pues muy seguido y muy continuado por los plateros de la época. Se hicieron varios ornatos de bronce en la capilla del Real Seminario de Minería. El Real Seminario de Minería fue la primera escuela digamos, de minería, que está en Guatemala 90. Es un edificio también muy bonito. Pertenece a la Facultad de Ingeniería y ya no se encuentran, estos fueron desaparecidos, quizás con el movimiento de independencia. Todos estos objetos fueron vendidos para crear diferentes armas, pero ya no están. Y hay algunas otras obras, ya por último, que Manuel Tolsá proyectó, pero que se quedaron en proyecto. Una es una plaza de toros, que iba a estar ubicada en lo que se llamaba el Paseo Nuevo, que es lo que es Bucareli Reforma, donde está el caballito de Sebastián, el amarillo. Esto fue proyectado hacia finales del siglo XVIII, era de madera, muy parecida a la de Madrid. Su presupuesto era de 26,000 pesos, pero no fue aceptado, pero era bastante, digo, con toda la tradición taurina que había en España, pues ¿por qué no le iban a traer a la Nueva España? Era un sitio casi para 8,000 personas y era un costo a la usanza. Esta es una foto que rescaté de por ahí. Otra de las cosas que se proyectó, pero no se hizo, fue un cementerio extramuros. Y un cementerio porque conforme fue creciendo la ciudad, digamos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues ya se empezaron a comer, la ciudad, la urbanización se empezó a comer por los panteones. Entonces se necesitaba un cementerio que estuviera más allá de toda la parte urbana. Esto solamente se quedó en planos, estos son algunas de las fotos de los planos. Él contemplaba pórtico, recibidor, corredores, capillas, sacristías, salas del capellán, áreas de entierro, tránsito, fachadas del sitio fúnebre. Estos son algunos de sus planos. Otro de los proyectos que se quedó también en el tintero fueron 2 arcos y una fuente que se podrían colocar al lado de la Alameda. Esos son los planos que se tienen, con todos, si podemos ver, con todos los elementos tolsianos, de aquí los arcos de medio punto, las pilastras, todos los adornos que él ponía, la balaustrada. Esto también iba a incluir una nevería, una cafetería, una fonda, pero no se hizo. Esta es una fuente que iba a estar, son los planos. Y también se le pidieron 2 cenotafios para 2 personas también de la Iglesia Católica, que eran arzobispos y que fueron virreyes de la Nueva España, que eran todos estos como mausoleos para cuando estos 2 personajes murieran, pero no se hicieron. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegamos con la obra de Manuel Tolsá. Como podrán ver, muchos conocemos que el Palacio de Minería, alguna otra construcción más, pero Manuel Tolsá fue un arquitecto y un escultor muy importante en la Nueva España,
que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ingeniería, le ha hecho justicia, motivo por el cual nosotros tenemos un Museo Manuel Tolsá que por ahora está cerrado. Esta es la firma de Tolsá, pero que incluye 7 diferentes núcleos que los invitamos a que en algún momento, cuando se abran las puertas pasando toda esta emergencia sanitaria, puedan visitarlo. Esta es la Dolorosa, de la que hablábamos. Y bueno, por último, uno de los anuncios parroquianos es que cuando reanudemos las actividades, nosotros tenemos una ruta Tolsá en bicicleta que se lleva a cabo el último domingo de cada mes a las 11 horas previa cita, y que justamente lo que hacemos es recorrer 7 u 8 de los recintos de los que hemos hablado ahora, y que dejan constancia un poco de este personaje tan importante de la Nueva España que fue Manuel Tolsá. Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Es simplemente una embarradita de lo que este arquitecto hizo aquí, y que esperemos que pronto puedan visitarlos ustedes por su propio pie, todas las construcciones de las que hemos hablado. Gracias.